y las vivencias que recuperan le causan a menudo una profunda emoción. Este es mi caso. Ya tengo muchos años y muchos de estos años están entramados con la vida de la Asociación Argentina de Derecho Internacional. De modo que encontrarlos me causa gran emoción y una gran alegría, porque es como que si recupero el pasado, tal vez tenga más fuerzas para vivir un porvenir que no parece nada claro. Si yo tuviera que encontrar una frase para sintetizar lo que les quiero decir, es del hombre con domicilio al hombre sin domicilio. O sea, si ustedes recuerdan, para Savigny, el punto de conexión decisivo es el domicilio de la persona. Domicilio viene de casa, de domus. Y yo creo que el hombre posmoderno no tiene casa, no tiene domicilio. Y no tiene domicilio porque se ha disuelto. Se ha disuelto en el shopping, se ha disuelto en los no lugares. Y por eso me parece que le resulta especialmente gravosa la situación de aislamiento, porque está en un lugar que le debería ser íntimo y en lugar de serle íntimo, le resulta extraño. Esto me parece que es Tiene el micrófono cerrado. yo no, estaba cerrado. Digo que si tuviera que sintetizar, diría que en gran medida se trata de la disolución de aquello que Savigny pensó que era el punto de conexión fundamental. Y por eso creo que hay que comprender las dos circunstancias. Me parece que hoy el mundo tiene una dimensión de abstracción y de disolución bastante notoria. Una de las pruebas está en esta misma exposición. La estoy haciendo desde un lugar que se transforma en no lugar. Cada uno de ustedes está en un no lugar. O sea que sería realmente sorprendente que el sistema de derecho internacional privado que pensó Savigny pudiera sobrevivir en la actualidad. En realidad, no podemos afirmar que esto sea definitivo. La historia muestra procesos de universalización, de particularización y de universalización sucesivos, desde la universalización de Teodosio a las particularizaciones en la Edad Media, hasta que Accurcio plantea la gran glosa y la idea de la obligatoriedad de aplicar en Módena derecho de Bolonia, y luego otra vez particularizaciones, y luego Savigny. Savigny con la idea de la comunidad jurídica privatista internacional. Ya había surgido la comunidad publicista y ahora, afirmada esa comunidad que se apoya en diversidades, pero sobre una base común, una base cultural común, que venía ya de la edad fundacional
de Grecia, de Roma, del judeocristianismo y de lo germánico, en esa base común ahora se había planteado la división de estados, la internacionalidad pública, el aislamiento de los derechos privados y la fuerza de la vida lleva otra vez en Savigny a una actitud de mayor apertura, apertura inter y no apertura universal. ¿Cómo era el mundo de Savigny? Si lo comprendemos, podemos entender mejor el mundo actual y entonces apreciar por qué Savigny fue lo que fue y el mundo actual es como es, y sería realmente insostenible porque él no lo hubiera hecho, pensar el mundo actual con el paradigma de derecho internacional privado que sostuvo Savigny y que incluso a mí me enseñaron a comienzos de la década de los 60. Un mundo, otro mundo, y yo creo que esto es idea también central. ¿Cómo era el mundo donde vivía Savigny? Era un mundo con una herencia común y tensiones grandes, tensiones religiosas más o menos saldadas, pero diversidades de católicos, de protestantes, protestantes calvinistas, protestantes luteranos. Él mismo venía de una familia calvinista convertida al protestantismo luterano y luego se vincula intensamente con católicos. O sea que él vivía la diversidad. Él vivía la diversidad política porque había repúblicas pocas y monarquías a veces fuertemente autoritarias. Y había diversidades económicas con distintos grados de desarrollo, con sistemas relativamente feudales todavía y sistemas capitalistas. Savigny vive esta diversidad en el clima de la revolución industrial. El mundo está cambiando, cambia aceleradamente, pleno de tensiones. Vive un mundo donde la propia Alemania, no olviden que esto es 1849, que aparece el 8º volumen en alemán del sistema del derecho romano actual, 6º volumen de la traducción española. En ese momento, Europa ha tenido enormes convulsiones políticas y la Confederación Germánica a la que pertenece el Reino de Prusia ha tenido revueltas muy significativas con sectores ya burgueses y liberales que pretendían conmover el poder de la monarquía tradicional. Y en ese ámbito, incluso en ese ámbito político, porque él tenía estrecha relación con la monarquía prusiana, se desenvuelve la vida y la obra de Savigny. El clima cultural era el del romanticismo. El romanticismo es emotivista y piensa en sujetos fuertes. Recuerden la idea sujeto fuerte, un sujeto que tiene ciertos ribetes heroicos. Ven que vamos encontrando caracteres muy diversos de los actuales. En el año de 1800, el sujeto heroico es el sujeto al que busca Savigny a través de la historia en la profundidad del individuo. Por eso remite al domicilio y tampoco remite a la nacionalidad, porque la nacionalidad, siendo colectiva, no es el individuo profundo al que está buscando Savigny.
Savigny vive en un clima romántico al que inicialmente pertenece y luego racionaliza, y por eso produce un sistema. Pero esto me parece que hay que entender. ¿Qué tiene de romanticismo el hombre actual? ¿Cómo podemos pensar que son iguales o parecidos o se puede mantener lo mismo? Es el mundo romántico, el mundo del sentimiento, de la profundidad vital, el mundo en que muere Chopin, casualmente en 1849, el mundo en el que está escribiendo Wagner, el mundo en que el sujeto dentro de la sociedad, en la visión romántica predominantemente alemana, tiene una fuerza muy grande. La individualidad en comunidad, la idea germánica, la cultura alemana. No es por casualidad que Savigny es prusiano, es alemán. Se le ocurre a un alemán. Y se le ocurre a un alemán de un mundo dividido, de un país dividido, de un país muy tenso. Por eso se le ocurre que ese individuo particular merece respeto. Y la idea de buscar el asiento de la relación jurídica es para respetar al individuo en la sociedad. ¿Cómo lo va a respetar? Como la cultura de su pueblo históricamente lo ha construido, pero de la manera que la teoría jurídica, a la que él le da un gran impulso al final, por eso la obra se llama Sistema, la teoría jurídica va a cumplir el papel de impulsar nuevas formas de la individuo historicidad. Después vendrá el existencialismo. Y después, claro, y durante el periodo en el que vamos acercándonos a la actualidad, es el existencialismo, es otra vez el individuo. El individuo actual ni es histórico, ni es romántico, ni es existencialista. No tiene profundidad. ¿Cómo podríamos buscar un derecho internacional privado de gente profunda si el individuo actual no tiene profundidad? Sería un terrible anacronismo. Al contrario, hoy vivimos el tiempo que el capitalismo abrumadoramente nos ha llevado a la globalización, marginación. O sea que las particularidades van cediendo, han cedido. El carácter catastrófico súbito de la pandemia es una prueba terrible del carácter globalizado del mundo, no solo económicamente, vitalmente. Un mundo globalizado que ha entrado en crisis y se particulariza, pero que deja, por supuesto, a muchas personas al margen. Probablemente lo que entonces fue derecho internacional, yo tengo para mí que hoy debería ser derecho interpersonal. Porque el problema no es entre personas que viven en distintos estados, que si la globalización prospera, serán, diríamos, penetrados cada vez más o disueltos, sino que el problema está entre personas que viven a 10 cuadras y tienen distinto acceso a la tecnología. Lo que hemos estudiado como derecho, hola, me conmueve. Lo que hemos estudiado como derecho interpersonal, ahora lo internacional lo podemos hablar como derecho interpersonal, pero no con personalidades fuertes como las del tiempo de Savigny. Si algunos de ustedes recuerdan a sus abuelos, probablemente se den cuenta de la fortaleza individual que tenían, diferente del carácter light del hombre que hoy llamamos posmoderno. Vivimos
un tiempo muy diferente al de Savigny, por supuesto. La crisis del Estado moderno, pero la idea de derechos humanos, aunque sea a nivel superficial. Un hombre superficialmente libre. No es un hombre libre en profundidad. El hombre posmoderno quiere ser libre, pero carece de la profundidad que le daría la libertad en la que pensaban los revolucionarios de 1849, 48-49. No hay sujetos, diríamos fuertes, hay objetos. No hay reconocimiento del otro, hay conocimiento del otro convertido en objeto. ¿Comprenden? Uno de los problemas fundamentales de la vida humana es el reconocimiento. Lo que Savigny propone es reconocer al otro en su particularidad, pero hoy no reconocemos al otro. El otro no existe como sujeto, existe como objeto. Por eso las relaciones son tan efímeras, porque el otro no tiene profundidad y uno mismo probablemente no la tenga. Ya no hay héroes, salvo los pocos médicos a los que dejamos a merced de una pandemia terrible y nos vamos a pasear a donde podamos. Este tiempo vive la gran revolución científico-tecnológica. Podrá producir hombres genéticamente modificados. ¿Cómo va a haber hombres diversos históricamente si la genética universalizada los puede programar? ¿Cómo va a haber hombres individualizados como el de Savigny si producimos robots a los que estamos empezando a dar personalidad y producimos inteligencia artificial que uniforma en términos tecnológicos a un ser humano que no sabe bien cuál será su porvenir? Yo digo que vivimos un tiempo de una relativa o menos relativa desmaterialización. O sea, vivimos un tiempo en que lo concreto no existe como afirmación de la vida. La gente dice, porque no sabe, que el conflictualismo es abstracto. ¿Cómo va a ser abstracto el conflictualismo? ¿Qué cosa dice? El conflictualismo es la imitación del otro, como diría Goldschmidt, porque el otro me es un misterio. El otro merece la imitación de su derecho. Lo imito, no lo aplico. Lo imito, porque es un misterio el otro. Y lo que hoy tenemos es que por la tecnología, por la evolución histórica, el otro ya no es un misterio. O sea que cuando dicen que el conflictualismo es abstracto, es porque lo ven como un mecanismo, cuando no es un mecanismo, es una actitud antropológica. El otro no me es profundamente accesible. Como no me es accesible en su profundidad, hago lo que quienes lo entienden mejor harían. Dicho esto, es evidente que ese conflictualismo es conmovido porque el otro ya no es un misterio. Y si no es un misterio, yo voy a hacer el derecho aplicable a él y entonces voy a darle soluciones más o menos materiales mías, lo voy a conocer, no reconocer, y voy
a producir soluciones universales, como por ejemplo la lex mercatoria o soluciones de autonomía universal. O sea que yo creo que hay que comprender a Savigny. Me parece que hay que reconocer su grandeza. Reconocer, porque yo la viví. Yo viví alguien que sintió profundamente, viví junto a alguien que sintió profundamente la particularidad del ser humano en cada país, en cada pueblo, que ideó la idea de la imitación, del respeto a términos de imitación, que me transmitió esa idea, que era Werner Goldschmidt, aunque también hablaba de la autonomía universal. Era la clave savigniana, pero esto hoy tal vez hay que repensarlo, no porque haya el triunfo de quienes históricamente no comprendían a Savigny, sino porque las circunstancias de Savigny han cambiado sustancialmente. Si hoy alguien pretendiera vivir el derecho internacional privado, como lo planteó Savigny, desde el reconocimiento profundo de cada individuo y de cada pueblo, cometería un enorme anacronismo que seguramente Savigny, un maestro del historicismo, no cometería. Les agradezco y quedo a disposición de ustedes por si les puedo ser útil en alguna aclaración. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias. Me parecieron maravillosos todos los conceptos y las ideas que has transmitido. Por supuesto, una mente como la tuya las ha pensado, las ha masticado y bueno, pero coincido realmente con ellas. Ha sido muy, muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. Bueno, para hacer, yo diría, para después hacer una ronda de preguntas, las vamos a hacer al final de preguntas o comentarios. Ahora vamos a pasar a Adriana Vila, que es la secretaria de nuestra sección. Por favor, nos va a presentar a la próxima oradora. Y de nuevo, Miguel Ángel, muchas gracias por las palabras tan profundas que creo que nos han movilizado. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Cioro Caldani, un placer escucharlo como siempre. Bueno, me toca a mí presentar a la siguiente expositora. Ella es María Blanca Notaquela. Todos la conocen también. Ella es argentina, es profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Buenos Aires y de la Academia de La Haya de Derecho Internacional en el año 2012. Es profesora en varias maestrías de universidades de Argentina y del extranjero. Es autora de libros, capítulos de libros y más de 100 artículos. Y es directora y miembro de diferentes proyectos de investigación de la Universidad de Buenos Aires y de otras universidades argentinas y del Reino Unido, e investigadora permanente del Instituto Ambrosio Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, los dejo con la doctora Notaquela. Muchas gracias. Muchas gracias a la ADI por invitarme a participar de esta actividad, y quiero hacerlo en la persona de Marta Tejerizo, su presidenta, y también un agradecimiento enorme a la sección de Derecho Internacional Privado, a Guillermo Argerich, que es su director, y a su secretaria, Adriana Vila, que ha tenido la gentileza de presentarme muy, muy afectuosamente. Y no puedo dejar de señalar el placer que me da compartir este panel o mesa redonda
con Miguel Ángel Ciero Caldani y con Paula Al. Con ambos nos conocemos hace muchos años y hemos compartido muchísimas cosas. Así que es realmente un placer para mí poder hoy estar acá compartiendo este momento con ustedes. Y yo pensaba, claro, no se puede casi ni mencionar a Savigny, pero de cualquier manera, es decir, de esos grandísimos desarrollos doctrinarios del siglo XIX, bueno, indudablemente la figura de Savigny destaca de una manera impresionante, y ese imperio del conflictualismo que Savigny lo dijo, y lo dijo cuando hablaba de la sede del SITS. Voy a leer apenas un pedacito, ¿no? De la edición en español, que es el tomo sexto de lo que es el tomo octavo de la edición original, y que en el parágrafo 348 dice: el problema que debe resolverse respecto a las dos especies de colisión puede formularse, por tanto, del siguiente modo, y esto ha pasado absolutamente a la historia: determinar para cada relación jurídica el dominio más conforme con la naturaleza propia y esencial de esa relación. Esto es como Savigny explica el tema de la sede de la relación jurídica, del SIT, etc. Bueno, y con este comienzo de desarrollo impresionante del sistema de derecho internacional privado que generó Savigny, y con los descubrimientos que se fueron haciendo a fines del siglo XIX y en las primeras décadas del XX, de los llamados problemas de la parte general, que en realidad son los problemas de la norma de conflicto, como bien ha dicho más de un colega. Y así es como con Savigny aparece el orden público, sin nombrarlo, pero aparece el orden público, y luego los temas de calificaciones, reenvío, fraude a la ley, cuestión previa. Y luego, cómo esto fue generando un discurso muy complejo del derecho internacional privado. Digo complejo porque, para decirlo suavemente, porque probablemente cualquiera va a decir muy complicado, un discurso muy complicado del derecho internacional privado. Y así fue como las críticas posteriores hicieron que autores como Junger, por ejemplo, desecharan las cuestiones propias de los problemas de la norma de conflicto y lleguen a considerarlo como recursos que deben tener un ámbito absolutamente excepcional. Y esto no es para desatenderlo tampoco. El pluralismo metodológico aparece luego, o por lo menos se pone muy de manifiesto con el curso de Henri Battifolle en 1973 en la Academia de La Haya, no porque haya surgido en ese momento, surge antes, pero en ese momento se manifiesta de una forma muy notoria. Y bueno, entre nosotros tenemos trabajos muy interesantes sobre el pluralismo metodológico, desde un artículo que tiene algunos años de María Susana Najurieta, a otro de Guillermo Argerich, publicado en El Derecho, el de María Susana, a otro de Guillermo Argerich de 2016, en un libro coordinado por Luciani Klein Vieira y Amaral Jr., excelente trabajo sobre el pluralismo metodológico. Y pasando entonces de ese momento
de 1849, para poner justamente la publicación del tomo octavo de Savigny, a lo que estamos viviendo hoy, o que estamos viviendo en las últimas décadas, yo pensé más o menos unas 6 ideas principales, seguramente va a haber muchas más. Pero pensé por una parte en el crecimiento muy, muy notorio de lo que es la cooperación judicial internacional, a tal punto que desde nuestro modo de ver, las 3 cuestiones básicas del derecho internacional privado, con las que el derecho internacional privado aborda las situaciones internacionales, ya no pueden ser más la jurisdicción, el derecho aplicable al reconocimiento de sentencias. Tenemos que pensar en la jurisdicción, el derecho aplicable y la cooperación judicial internacional, por cierto que incluye el reconocimiento de sentencias. Y la circunstancia de que se produce una inflación que originariamente era una inflación normativa, pero resulta que tenemos ya desde hace mucho tiempo una inflación en todo tipo de normas, no solo de tratados internacionales, sino fuentes provenientes de distintos orígenes, de distintos órganos. Todo esto lleva a, puede llevar a un caos, pero quizá lo que me parece que siempre nos tiene que guiar, o en muchos casos por lo menos tiene que ser nuestra guía, es la aplicación de la norma más favorable, sobre todo en materia de cooperación, pero no solo en esta materia, porque cuando nos encontramos con partes débiles, también aparece el mismo principio. Bueno, no sé qué fue, pensé que había alguna pregunta o algo, me parece que no. Bueno, entonces ese principio de la aplicación de la norma más favorable me parece que es algo que debemos tener en cuenta. Y en el tema del reconocimiento de sentencias, por cierto, tan importante, se ha tratado, por lo menos la Conferencia de La Haya, ha tratado de seguir el modelo sumamente exitoso del reconocimiento de los laudos arbitrales con la Convención de Nueva York de 1958. Claro, el reconocimiento de las sentencias está muy lejos, aspira a ese modelo, pero todavía me parece que hay mucho camino para recorrer. Y la convención del 2005, al igual que la convención aprobada el año pasado sobre el reconocimiento de sentencias, quieren seguir ese modelo, pero creo que todavía estamos muy lejos de lo que ha sido y sigue siendo el éxito en materia de arbitraje internacional, fundamentalmente con la Convención de Nueva York. Solamente menciono que la cooperación no es solo jurisdiccional, la cooperación impera en los ámbitos administrativos, no solo porque existen las autoridades centrales y demás, sino porque en materia, por ejemplo, de Estado civil, que es tan importante en los temas de migraciones, por ejemplo, la CIEC es a través de una función administrativa que se realiza toda una actividad de cooperación. Y por cierto, también en temas de alimentos, de sustracción de niños, etc. Y este crecimiento de la cooperación también se entronca, ya un poquito lo mencioné, con la pluralidad de órganos productores de normas. Tenemos normas que provienen no solo de organismos públicos, sino también de organismos internacionales, pero privados. La importancia que tiene la Cámara de Comercio Internacional en todo lo que tenga que ver con los usos. La proliferación de normas que no son directamente vinculantes, pero que cada vez van influyendo más. Y entonces nos encontramos
con los principios, no digo ya, bueno, los principios ALI, UNIDROIT de procedimiento civil, porque desde el 2006 hasta ahora, bueno, ya son muy conocidos, pero ASADIP en 2016, una organización académica y privada, elaboró los principios para el proceso y los transuse, para el proceso civil, y acaban de aprobarse en julio de este año las reglas europeas del procedimiento civil que han elaborado UNIDROIT junto con el European Law Institute, y que UNIDROIT va a aprobar en su reunión del 23 de septiembre. Así que va a ser en consonancia con el cumpleaños de Miguel Ángel, va a ser un poco como homenaje. Y también ahora, en septiembre, se acaban de aprobar los principios asiáticos sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras. Es decir, hay una proliferación de normas y de organismos que generan normas que es realmente notable. Otro punto que yo quería señalar es el rol que juegan y que pueden llegar a jugar, me parece que hay mucho todavía para hacer en esto, las instituciones privadas. Instituciones privadas como por ejemplo colegios de abogados, colegios de escribanos, cámaras de comercio, todas estas instituciones que luego están nucleadas en redes. Por ejemplo, la IBA, la International Bar Association, nuclea a colegios de abogados de más de 170 países, por ejemplo. La Unión del Notariado también está desarrollada en todo el mundo. Entonces, pensaba, y ya vengo pensando hace un tiempo, que el rol que pueden cumplir estos organismos privados, que ya son redes establecidas, cómo pueden subirse a las necesidades de cooperación en forma rápida y eficiente que necesita el derecho internacional privado. No estamos en la época en que podemos seguir pensando en que la cooperación la realizamos a través de exhortos. Tristemente, eso lleva meses y años. Entonces, las posibilidades de cooperación a través de redes, y redes que ya estén funcionando, me parece que es una posibilidad que hay que tener en cuenta. La cuestión de la solución de controversias, y solamente voy a mencionar no solo el arbitraje comercial, sino el arbitraje de inversiones, la búsqueda de la transparencia que tanto está preocupando en el arbitraje de inversiones, UNCITRAD está trabajando mucho en esto, y campos en que el arbitraje se desarrolla de una manera sumamente eficiente, como en el arbitraje del deporte con el TAS, o el arbitraje en nombres de dominio, que son otros campos en los que funciona en forma muy efectiva. La búsqueda de un arbitraje acelerado, cosa que ya ha hecho la Cámara de Comercio Internacional y está haciendo UNCITRAD. Y el rol que va teniendo cada vez más notorio la mediación en la esfera internacional. No solo porque en 2018 se aprobó la Convención de Singapur sobre la mediación, sino porque también cada vez va teniendo un rol más importante en temas de familia y en otras áreas del derecho. Otro de los puntos es la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad que, bueno, prácticamente las partes pueden elegir cualquier sistema legal, cualquier sistema de principios, pueden elegir reglas no estatales, y esto va más allá de lo meramente patrimonial, porque también avanza sobre el derecho de familia. Y el impacto tecnológico.
cada vez el acceso a la información es mayor. También esto, por cierto, genera diferencias, como ya lo mencionó el doctor Ciro Caldani, pero la importancia que tienen, por ejemplo, las bases de datos en relación, y este es un ejemplo muy menor el que voy a poner, pero la importancia de las bases de datos para una correcta aplicación e interpretación del derecho. En temas en los que existen normas de derecho uniforme, como puede ser compraventa internacional de mercaderías, o tantas otras normas internacionales, las bases de datos de un CITRAL, de un IDROA, de la Conferencia de la Haya, por ejemplo, también en temas de niños y niñas. Esto es algo que todavía a la OEA le falta hacer, y a SADIP podría tomar, pienso yo, podría un poco hacerse cargo de cuestiones de recopilar la jurisprudencia dentro de los países del continente americano. Bueno, ni qué decir lo que significa el manejo, casi diría el riesgo increíble a que está sometida la humanidad con todo lo que es manejo y tratamiento de datos. Solamente comento el tema, imposible profundizar en esto, y desde ya la inteligencia artificial, que también lo ha mencionado Miguel Ángel. Bueno, estos son algunos puntos que me parece que caracterizan y que están presentes en el derecho internacional privado actual, de hoy. Y hoy me parece que el derecho internacional privado está obligado a dar una respuesta a las necesidades que está enfrentando el mundo, por la globalización, por las migraciones, por el comercio electrónico y en general todo lo que es el avance tecnológico, por los problemas climáticos. Y por supuesto, hoy lo vemos claramente con la pandemia que está sufriendo todo el mundo. No es precisamente una novedad que el método conflictualista no alcanza. Y esto no va en desmedro del método conflictualista. Lo que pasa es que necesitamos mucho más que el conflictualismo. Seguramente me animo a decir, capaz que don Miguel Ángel dirá si coincide o no. Si Savigny viviera hoy, seguramente propondría otras cosas diferentes a las que propuso en su sistema de derecho romano actual. Entonces necesitamos mucho más. Y ¿hay un paradigma del derecho internacional privado en el siglo XXI? Yo creo que por ahora no se vislumbra un paradigma. Creo que hay varios puntos, que hay varios paradigmas que están en este momento, que se ven, podemos decir, el derecho internacional privado avanza o se mueve en este sentido. No sabemos qué va a pasar, pero me parece que algunos de los puntos que yo mencioné tienen que ver con los nuevos paradigmas. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, María Blanca, por tu intervención. Muy, muy interesante lo que planteas, lo de poner de relieve lo que ya es, ¿no? Este tema de la cooperación jurídica internacional, esta participación de los privados en esta rama que va más allá de lo que son las actividades jurisdiccionales. Muy, muy interesante. Bueno, ahora vamos a pasar, y Gabriela Pérez Moreno, vocal de nuestra sección, va a presentar a nuestra última oradora. Gabriela, por favor. Bueno, gracias, Guillermo.
Bueno, nuestra próxima expositora es la doctora Paula Al. Paula es profesora de Derecho Internacional Privado de la Universidad del Litoral, profesora en varias maestrías de universidades tanto de Argentina como del extranjero, es presidenta de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado desde el 2019 y posee una gran cantidad de publicaciones sobre temas de Derecho Internacional Privado. Paula, un gusto escucharte. Muchísimas gracias, Gabriela. Voy a ver si puedo primero compartir la pantalla y luego empezar a agradecer. A ver si funciona esto. Ahora sí. Bueno, primero es un placer y un honor para mí estar hoy aquí. La verdad que es un gusto estar con María Blanca, con Miguel Ángel. Agradezco muchísimo a Adriana, a Gabriela y especialmente a Guillermo por la invitación, ¿no? Y creo que aunque pase el tiempo y los paradigmas teóricos vayan cambiando, lo que es cierto es que es una gran alegría encontrarnos con amigos, aun cuando estemos en épocas de coronavirus. Y si hay algo que a todos nos junta es ese deseo de compartir, que en la Argentina creo que siempre se da, no tengo ninguna duda, en el ámbito de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, ¿no? Es como nuestra casa y nuestro ámbito de encuentro, no únicamente académico, sino personal. Así que muchísimas gracias por invitarme a compartir esta tarde. En realidad, cuando Guillermo propuso el título, ya el propio título, las propias palabras ponían de relieve no únicamente la metamorfosis que ha sufrido el derecho internacional privado, sino la que sigue sufriendo, ¿no? Como decía María Blanca, a ver si hay un nuevo paradigma en este siglo XXI del derecho internacional privado. Y yo creo que en realidad es una problemática sumamente compleja y que tiene una multiplicidad de aristas que podrían ser observadas y analizadas. Como decía Borges en Ficciones, si viésemos todo el universo quizás lo comprenderíamos, pero como el tiempo es absolutamente cruel, nosotros únicamente vamos a centrarnos en algunos. Y en este sentido creo que en esta tarde nos sentimos todos de alguna manera en la postura de aquella mitología romana como el dios Janus, ¿no? Con una cara mirando al pasado y otra cara mirando al futuro, de alguna manera como custodiando el universo. Y creo que no es menor, porque si siempre partimos que ese fin del derecho internacional privado es tratar de dar una solución justa a estos casos privatistas multinacionales, de alguna manera para saber a dónde vamos necesitamos saber de dónde venimos. Y las preguntas son muchas, y en esta idea de preguntar, incluso haciendo alusión a lo que decía Miguel Ángel, creo que es necesario recordar ineludiblemente, es decir, aquella idea de Galeano de recordar como volver a pasar por el corazón, y en este caso volver a pasar por el corazón del derecho internacional privado. Cuando Guillermo planteó la actividad, me hizo acordar a esta idea de intentar abrir la cabeza, de observar de manera crítica todos estos fenómenos y toda la historia del derecho internacional privado y ver cómo íbamos a futuro y ampliar las perspectivas. Y aunque pueda parecer de alguna manera paradójico, como mencionaban tanto Miguel Ángel como María, estamos en un tiempo de derecho internacional privado de coronavirus que nos enfrenta a una paradoja muy grande. Estudiamos derecho internacional privado que implica cruce de fronteras no únicamente en sentido geográfico sino jurídico, pero estamos todos aquí reunidos desde el interior de nuestras casas y estamos todos encerrados estudiando un fenómeno que es profundamente global en todo su sentido. Entonces, en este recorrido, como el tiempo es absolutamente cruel, a mí me gustaría plantear tres grandes bloques. El primero tiene que ver con algunos conceptos a los cuales ya se refirieron Miguel Ángel y María, sobre el paradigma sabiniano y su crisis en el siglo XX, algunos de los cambios evolutivos que creo que marcan la llegada del derecho internacional privado a los tiempos posmodernos y el impacto que eso ha tenido. Y he elegido dos ejemplos de desafíos a futuro, uno podría haber elegido muchísimos, pero por el tiempo he elegido dos para intentar concluir algunas cuestiones. En realidad creo que desde la primera apertura de lo que planteaba Miguel Ángel, nosotros estamos frente a temas que no únicamente producen un debate, sino un diálogo enorme, como vamos a ver. Y aquellos cuentos a lo mejor que leíamos en la infancia, como Alicia en el País de las Maravillas, o Alicia a través del espejo, a mí a medida que pasan los años me parecen que todas esas metáforas adquieren una fuerza provocadora muy grande, ¿no? Mientras Alicia estaba meditando sobre cómo era el mundo al otro lado del espejo de su casa, se sorprendía al comprobar que podía pasar
a través de él y descubrir lo que ocurría del otro lado. Y cuando lo hace, observa una sala en la que las piezas de ajedrez parecen cobrar vida. Yo me voy a quedar con esta imagen del espejo y esas piezas de ajedrez. Y algo similar ocurre con el título que convoca esta sección de Derecho Internacional Privado. Pasar del otro lado implica que nosotros asumamos que estamos dejando de lado un paradigma y que estamos entrando en otro. Y ese otro paradigma, ya sea el del siglo XXI o como nosotros querramos llamarle, esconde una realidad bastante más compleja muchas veces de la que nosotros pensamos. Y me gustaría, antes de entrar en el primer punto, centrarme en la noción de paradigma. ¿Por qué? Porque en realidad cuando hablamos de paradigmas hablamos de cambio, pero la noción conceptual de paradigma que fue utilizada por Thomas Kuhn era para hacer referencia a un marco conceptual que daba determinadas soluciones a problemas que se presentaban. Y Kuhn citaba a Max Planck diciendo, cada vez que nosotros pasamos de paradigma, en realidad lo que estamos cambiando es de anteojos, de lentes. ¿Por qué? Porque los paradigmas, decía él, son poderosos porque crean los cristales o los lentes a través de los cuales nosotros vemos el mundo. Si cambia el paradigma, por las transformaciones múltiples que pueden darse, cambia también nuestra manera de ver ese mundo. Y a veces esos cambios pueden darse por el transcurso del tiempo, y otras veces lo que importa, y acá volví a citar a Max Planck, es si esa nueva verdad científica, si ese nuevo paradigma triunfa, es porque es positivo para avanzar. Entonces también quiero quedarme con esta idea de si los cambios de paradigmas en el derecho internacional privado han permitido avanzar no únicamente en lo metodológico, sino también en su fin de realizar esas soluciones justas. Y creo que en este sentido es sustancial que nosotros tengamos en cuenta el poder de la mirada, es decir, que acerquemos a los problemas de Deep Zoom, que tratemos de ver qué vemos y qué no vemos, es decir, que eduquemos los claroscuros, todo lo que tiene que ver con enfocar y desenfocar esa mirada. Y cuando vemos el panorama del derecho internacional privado actual, si ustedes lo están viendo ahí en el slide, el rostro actual de las situaciones de derecho internacional privado no únicamente que es absolutamente complejo, sino que es absolutamente dispar. Podemos ir de la protección de la niñez a los temas de derecho comercial, podemos ir desde el transporte espacial al tema de los migrantes, podemos ir del consumidor al derecho ambiental, de las telecomunicaciones a los fármacos, del petróleo y los diamantes a la biotecnología. Es decir, los problemas de derecho internacional no únicamente se han multiplicado exponencialmente, sino que también en este sentido se han complejizado. Y si uno tiene en cuenta el paradigma sabiniano del derecho internacional privado contemporáneo, en realidad yo no voy a entrar en las cuestiones más de historia, pero simplemente decir que el inicio del derecho internacional clásico tal cual como nosotros lo comprendemos hoy, inicia en ese siglo XIX y Savigny sienta las bases. Me interesa destacar dos cuestiones. Primero, que el derecho privado interno de las naciones debía considerarse intercambiable, y que esa comunidad internacional debía desarrollar soluciones de conflictos sobre bases que fuesen uniformes o comunes a nivel de fuente interna, de manera tal que cualquiera fuese el lugar donde se solucionase el caso, siempre hubiese una base común. Y eso hacía, como lo dijo Miguel Ángel, esa idea de elección neutral de un mismo derecho para solucionar el caso. Derecho neutral que, como volvió a decir María Blanca, estaba identificado con el lugar donde podía ubicarse la sede o la SIT de la relación jurídica, y que nosotros tantas veces le repetimos a nuestros alumnos con esto de la importancia del principio de la armonía internacional de las decisiones, y siempre hacemos hincapié en ese punto. Sin ninguna duda, y para pasar rápidamente, las escuelas del pensamiento y el valor de la doctrina han sido sumamente importantes. Es decir, Savigny logró conciliar el esquema de Mancini, aunque su obra fuera anterior, ya conocía los pensamientos de Mancini, los de Story, y conciliar también ese territorialismo o el de Batzer. Y sin embargo, a partir de formar toda su doctrina durante todo ese siglo que transcurre, va a ser consolidada, y las posturas entre los países van a ser o de directamente un apoyo a esa concepción o directamente una denostación. ¿Qué es lo que sucede? Que obviamente en la búsqueda de esas soluciones nosotros tenemos un quiebre de paradigma o una grieta o una ruptura. En realidad, una de las cosas que básicamente se han atacado es que la geografía en ese momento resultaba más importante que la justicia. Ha habido una fuerte reacción en Estados Unidos y
nos acordamos de la Revolución Americana, incluso de los precedentes, tanto del caso Boyce versus Chaplin, como Babcock contra Jackson, que hacen tambalear ese pedestal en el caso de la Lex Locidamni. La crítica principal era ese automatismo localizador. Yo sé que en este punto puede haber, de alguna manera, algunas críticas y puntos a favor, pero lo cierto es que el mayor punto de énfasis se hace en que lo que se dejaba de lado con estas normas eran los valores y los intereses presentes en cada caso concreto. Y esto hace también que esta construcción del paradigma de Savigny en el derecho internacional privado contemporáneo, de alguna manera, uno no dice que fracase, pero sí que tenga estas grietas o estos elementos en base a los cuales se buscan otras soluciones. Desde una perspectiva nacional, porque el conflictualismo, pese a su invalorable método y mérito también, fracasó en lograr una uniformidad de soluciones como la que había soñado Savigny. Y desde una perspectiva internacional, porque ese intento de normas conflictuales a través de ambiciosos proyectos de codificación como los de Mancini fracasaron, y luego se fue enfocando hacia tratados o convenciones sobre temas específicos. Y eso hace también que, como decía María, estas denuncias o estas grietas de ese paradigma clásico se hayan hecho oír en la Academia de La Haya, tanto Kegel como Batifoll, que empieza a hablar de este pluralismo metodológico y normativo. Pero en realidad, la principal cuestión no era la aceptación o el rechazo del pluralismo de técnicas de regulación, porque en realidad Savigny de otra manera ya también admitía un conjunto de otras normas, sino en realidad lo que se impugna era la capacidad de esa norma de conflicto para expresar unos valores razonables y para desarrollar una función reguladora satisfactoria. Ahí estamos. ¿Perdón? Con ese quiebre de paradigma, uno puede pensar, tanto con estos dos cursos, que se cambia la imagen, que cambiamos la mirada y hay un quiebre de ese DIP tradicional basado en ideas de reparto, de localización, de territorio y de soberanía de los estados, pasamos a otro tipo de visión sobre el sistema de normas. Como ha dicho Tatiana Meckel, en realidad fue como un triunfalismo contemporáneo, pero también a un desconcierto en un tiempo complejo. Yo creo que esta frase de Tatiana Meckel dicha hace más de 40 años es exactamente igual si la pusiéramos hoy. Vamos a pasar de un triunfalismo contemporáneo, de una flexibilización, a un desconcierto absoluto en un tiempo complejo, cuando hablemos de contratos legales inteligentes u otro tipo de impacto virtual o del impacto de la tecnología en el campo del derecho internacional privado. Pero lo cierto es que cada vez que se construye un sistema normativo, cualquiera sea, siempre hay una tensión. Y la tensión o esa puja es, por un lado, entre la necesidad de una certeza legal, una previsibilidad y una uniformidad, y por el otro lado, de unas soluciones que sean flexibles, que sean equitativas y que sean individualizadas. Y esto, como dice Simeón Simonides, es tan antiguo como el derecho mismo. Ahora, ¿cómo buscar ese equilibrio? Y en realidad a mí me gusta mucho una frase de Jürgen Basedov que dice: flexibilidad sin previsibilidad significa anarquía, ¿no? Tratando de buscar ese equilibrio. Ni respuestas rígidas que no permitan alcanzar o realizar la justicia de la solución, ni tampoco soluciones que abandonen ese razonamiento propio del DIP y que pongan en riesgo esa previsibilidad y, lo que es fundamental al amparo del paradigma de los derechos humanos, la debida defensa del derecho de las partes. ¿Cómo se han dado esos mecanismos de flexibilización? Se han dado en el sector del derecho aplicable y en el sector de la jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicción, y nuestro propio Código Civil y Comercial lo refleja, salvo el caso del foro non conveniens, el foro de necesidad, la litispendencia internacional. En el caso del derecho aplicable vemos el tema de los puntos de conexión, un orden público internacional atenuado, las cláusulas de excepción, ciertas calificaciones, la regulación de la institución desconocida, la adaptación, las normas de conflictos materialmente orientadas. Es decir, han sido todos mecanismos de flexibilización que se han utilizado justamente para tratar de sortear esa rigidez del paradigma clásico savigniano. Claro que obviamente el tiempo avanza, la historia corre, y hay algunas causas que nosotros podemos identificar en el cual el derecho internacional privado llega a estos tiempos posmodernos. Uno es el incremento del tráfico transfronterizo, el derecho cada vez se hace más real, más cotidiano. Sin duda que hay un rol adquirido por los derechos humanos fundamentales en las relaciones privadas internacionales, no únicamente en la idea de acceso internacional a la justicia en sentido amplio, sustancial como procesal, sino en una multiplicidad de cuestiones. Basta pensar simplemente en la responsabilidad de las empresas por violación de derechos humanos, entre tantos otros temas que uno podría analizar.
También hay una evolución del significado de ciertas nociones jurídicas fundamentales, de soberanía, de territorialismo, de poder jurisdiccional, y hay también un quiebre en la idea de la conexión rígida, y ya hay una multiconexión donde los lazos temporales y territoriales se pueden difuminar. Son algunos de los elementos que uno podría tener en cuenta. Me gusta mucho una idea de la socióloga estadounidense Zakia Sassen, que dice en realidad la dinámica de la globalización supone tres cosas, y creo que son fundamentales incluso únicamente desde el punto de vista del derecho internacional público, sino para nosotros tomarlos desde el DIP. Primero, una desestatalización. En segundo lugar, una desterritorialización, esta idea de domicilio a la cual aludía Miguel Ángel al principio de esta jornada, y la reubicación del poder y la soberanía. El poder no está siempre, ella dice, en el mismo lugar. Y eso lleva, lo voy a tomar desde el punto de vista poético, aquello que decía Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas desde el punto de vista del derecho internacional privado, nos empezaron a cambiar todas las preguntas. ¿Y por qué nos empiezan a cambiar todas las preguntas? Porque empezamos a pensar bajo otro paradigma o bajo otra forma de mirada distinta, y lo miramos incluso bajo el enfoque de los derechos humanos. Y las preguntas es si las respuestas que nosotros hemos obtenido en estos últimos años son respuestas débiles o son respuestas fuertes, y cuáles son las respuestas que vamos a dar a futuro. Fernández de Arroyo dice que en realidad en estos cambios evolutivos uno puede identificar cuatro grandes líneas, ¿no? Lo decía en su curso de La Haya del año pasado. El primero tiene que ver de un derecho internacional privado más teórico a uno más real, de un derecho que pasa de la idea de derecho aplicable al componente jurisdiccional, a esa variable de cooperación internacional a la cual aludía María Blanca. La segunda es el tránsito o el paso de un derecho localizador basado en una norma de conflicto a un derecho internacional privado, ya no con un pluralismo, avanza un paso más, sube un escalón más, como instrumento de la gobernanza global, con todo lo que ello puede traer aparejado y con todo lo que podríamos discutir sobre ese tema incluso desde el punto de vista metodológico. El paso de un DIP estatal a un DIP convencional y hasta transnacional, si uno lo piensa desde el punto de vista del comercio internacional. Y de un DIP reivindicador de su autonomía, esa idea de separarse del padre del derecho internacional público, en estas últimas décadas, a un DIP cada vez más cercano al derecho internacional público. No únicamente por la idea jurisdiccional, por la idea de las inversiones extranjeras, de determinados contratos públicos, el tema de la contaminación ambiental, etcétera, entre tantas otras cuestiones. Con lo cual, toda esta idea de globalización y la gobernanza, este nuevo paradigma o este cambio propio del siglo XXI, es lo que Water dice, es un nuevo modelo de sistema internacional, que obviamente va a influir en el derecho internacional privado. La primera cuestión que me interesa destacar es que cambiamos de la metáfora de la pirámide, de esa idea que él señala, a la empresa de construir un edificio, la empresa de construir un edificio en red, como dice Manuel Atienza. Es decir, salimos de esa concepción del derecho ya dado, racional, perfecto, cerrado, propio de esa idea del romanticismo alemán, y pasamos a un paradigma de un derecho dinámico, cambiante, donde hay no únicamente implicados individuos, sino instituciones a través de las cuales se fija la agenda, se produce, se sistematiza, se aplica o se transmite el derecho. Esto es un cambio muy grande en la concepción desde la cual nos paramos para definir qué es derecho y qué es derecho internacional privado. Y en esto siempre me ha gustado esa idea de Atienza. Él dice, en realidad el sistema en este momento no es la pirámide tal cual como nosotros la aprendimos en las facultades, sino que si nosotros miramos las normas que siguen apareciendo, no ya las que han aparecido, sino las que siguen apareciendo, nuestro sistema de derecho internacional privado se parece casi a la iglesia de la Sagrada Familia o la Catedral de la Sagrada Familia en Barcelona. Siempre es como un edificio en construcción. Y lo que importa, dice él, es ese hombre que lleva la carretilla, eso que está marcado en amarillo, los valores, las creencias, la fundamentación, la idea de servir al ser humano y de que las normas realicen esta idea de justicia. Y esto tiene que ver también en cómo observamos esa idea del tablero de ajedrez del cual les decía en la historia de Alicia, ¿no? Cómo observamos la posición de juego de los actores estatales y no estatales en este proceso de creación normativa actual. ¿Es solo el Estado? ¿Seguimos con la misma concepción del paradigma del siglo XIX, propio de la racionalización o de los códigos decimonónicos? ¿O en realidad en ese tablero de ajedrez, con esa idea del reloj, que nos juega a veces a favor y a veces contra, tenemos otros actores, y dentro de los actores no estatales, una multiplicidad de ellos? Creo que hay algunos puntos que es importante destacar, porque pasamos de un derecho
que no es neutral, en esto uno puede o no coincidir con lo que decía Miguel Ángel, pero creo que en lo que todos vamos a coincidir es que necesitamos un derecho internacional privado que esté a la altura de los tiempos, es decir, un derecho internacional privado, no sé si es comprometido con la profundidad del ser humano, creo que ahí podríamos discutir si los seres de hoy son profundos o no profundos y si tenemos algunas diferencias con eso, pero sí creo que todos vamos a coincidir en que es un derecho internacional privado que contribuya a esto que nos está sucediendo, llamémosle gobernanza global o llamémosle del modo que cada uno desee. Y sí es cierto que hemos pasado de determinados puntos, de la concepción weberiana de la codificación a la idea de un derecho más allá del Estado, con todas las críticas que esto pueda tener, como dice Muirwatt, tanto en la creación procesal como sustancial. Si en realidad estamos hoy en una idea de dicotomía, de batalla entre los juristas del Estado versus los juristas del mercado, es así que los Estados y los mercados son puntos de referencia en el debate de las regulaciones, cosa que antes no se daba. Cambian las palabras y las palabras también implican un cambio de mirada. Pasamos del centro a la periferia, de lo homogéneo a lo heterogéneo en las normas, de lo que era simple a lo que es absolutamente complejo, de la idea de conflicto judicial a la idea de negociación. Hoy aludían a la Convención de Singapur sobre mediación y el arbitraje. Hablábamos de la idea de representación por la legitimidad democrática de las normas producidas por el Estado a una idea de participación de ciertos actores no estatales, incluso en los foros de codificación, y de la idea de una reglamentación dejarlo a una idea de regulación versus, o vía, soft law. Con lo cual hay un quiebre de la razón jurídica ahí, y hay como determinadas reconfiguraciones de los lugares. Es como si volviéramos a armar ese cubo de Rubik o ese cubo mágico. Y como Kandinsky creo que pasamos de un estado legicéntrico a un estado policéntrico. Es decir, la pregunta es, hay una constelación de átomos esenciales que producen normas. ¿Dónde se ubica el poder? ¿Por dónde pasan las decisiones en cada uno de los temas de derecho internacional privado? Y en esto también hay que ser conscientes de que hay nuevas criaturas del bestiario normativo, y esto que puede causar a lo mejor una sonrisa en ese maple de huevos, todas estas normitas son todas las normas de lo que llamamos lex mercatoria, o inclusive de ciertas normas muy flexibles del soft law, Incoterms, reglas de la IVA, principios CLIPS sobre propiedad intelectual, las reglas de la FIFA en materia de deporte, las reglas ISO, etc. Y la idea del ojo del dinosaurio es porque muchas veces la regulación del Estado no resulta suficiente, y por el otro lado tenemos esa idea del leviatán. Entonces, entre lo que pide la sociedad y lo que el Estado no le puede dar, empiezan a aparecer entre los intersticios todas estas nuevas criaturas de lo que se ha llamado, lo que siempre más llama las criaturas del bestiario normativo. ¿Cómo funciona el corazón del derecho internacional? Uno podría plantearse una multiplicidad de cuestiones, no las voy a desarrollar porque muchas las planteó María Blanca. Sí, lo que me parece necesario es el rol preponderante de los derechos humanos y la incorporación de valores en las reglamentaciones de tráfico externo, y el marcado protagonismo del conflicto de leyes, del conflicto de jurisdicciones sobre el conflicto de leyes. Ahora, hay algunas preguntas que podrían ser retóricas. ¿Creemos nosotros que esta gobernanza global implica un cambio de paradigma en lo conceptual, y que abre las puertas hacia una concepción más flexible, más compleja y más plural del derecho internacional? Es cierto lo que decía Pambukis en su curso de La Haya, que tenemos en realidad este trinomio de tres, ¿no? Es decir, las cuestiones son polinómicas, son poliárquicas, es decir, de qué manera se distribuyen y se crean esas normas. Y en ese tablero, el Estado, el rol del Estado, es jugador, es árbitro, es espectador, depende de los tipos de casos de los cuales nosotros estemos aludiendo. Y creo que hay un desarrollo y una apuesta futura y un camino hacia adelante. Uno podría tener una multiplicidad de temas para abordar. Yo solo voy a abordar dos, que tienen que ver con la virtualidad en el DIP y con ese paso que Guillermo me planteó al invitarme a decir desde la CIT de Savigny a la virtualidad en el DIP. Yo creo que la tecnología ha puesto en estado de shock, o en estado, podríamos decir, de jaque al derecho internacional privado concebido en términos tradicionales. El mismo coronavirus nos pone en estado de shock y estamos todos asistiendo a una conferencia desde nuestras casas, mediados por la tecnología y gracias a la tecnología. La pregunta es si en esa sinergia entre derecho internacional privado y tecnología podemos pensar la existencia de un nuevo paradigma de reconfiguración o de reconstrucción material y procesal. Hay un nuevo paradigma, es cierto que se está construyendo un nuevo paradigma.
Y en ese sentido he tomado dos ejemplos, uno que tiene que ver con la apostilla electrónica y otro con los contratos legales inteligentes. Para no aburrirlos, en el caso de la apostilla, lo que me interesaba resaltar es que en estas épocas de interconectividad tecnológica global que abarca a todo, desde las personas hasta los gobiernos, tomamos un instrumento como la Convención de La Haya de 1991, que es el instrumento más aceptado y aplicado de todos los convenios de La Haya, tiene 118 estados parte, tiene 50 desde 2000, es decir, hay un incremento exponencial en los últimos años, hay un aumento enorme de la cantidad de apostillas que se tramitan. Si uno ve en el continente americano desde el 2000 hasta la actualidad la cantidad de países que forman parte del convenio, pero lo paradigmático de esto, aun cuando sea un instrumento de la década del 60, es que vemos la sinergia entre el Estado y el foro de codificación y los privados. ¿Y por qué digo que hay un endorsement que también tiene que ver con la tecnología? Porque la Convención de la Apostilla facilita la inversión extranjera directa y el comercio internacional, a tal punto que el Banco Mundial, en su informe de 2010, dijo que todos aquellos países que hubiesen ratificado la apostilla y que fuesen a contar con este componente de la apostilla electrónico, se les subió un determinado puntaje en su ranking con relación a la inversión, lo cual es bastante interesante de analizar. Y lo otro, que un organismo como la Cámara de Comercio Internacional también urja a los estados a ratificar la convención, diciendo que simplifica justamente todo este tipo de cuestiones. Entonces, ahí uno ve esa relación muchas veces que se da entre el Foro de Codificación Universal, en este caso la Conferencia de La Haya, y también actores no estatales como pueden ser la Cámara de Comercio Internacional o como pueden ser el Banco Mundial, pero también teniendo incidencia directa en el mundo del comercio internacional y de la inversión. Y es llamativo que en el 2016, cuando se hizo el Foro Internacional sobre la apostilla electrónica, en el discurso de inauguración se decía, bueno, este es el futuro, pero en realidad el futuro está aquí y está ahora, y es algo sobre lo que nadie hablaba. ¿Qué hacíamos con esa convención del año 1961? Y la pregunta es, ¿sigue valiendo o con este avance tecnológico la tenemos que dejar abajo y cambiar la metodología que tenía la convención? Y esto es para mostrar simplemente esos cambios que tiene la tecnología y cómo nos adaptamos. La convención es del 60 y sigue vigente, y sigue aumentando su número de ratificaciones. Y la letra y el espíritu no son un obstáculo para las tecnologías modernas, tiene un equivalente funcional. El programa de la apostilla electrónica con sus dos componentes, tanto la apostilla como el sistema de registro, se ha implementado en más de 30 estados. Y la implementación se ha dado en diversas regiones y comprendiendo a países que pertenecen a diferentes familias jurídicas. Con esto lo que quiero significar es que no es que todo lo viejo va a dejar de funcionar con la metodología con la cual funcionaba a raíz de esta puesta en jaque por parte de la tecnología, sino que muchos de los instrumentos perfectamente pueden ayornarse al día de hoy. Y un caso particular quizás es lo que suceda con Colombia, lo pongo como ejemplo porque en su propia página la Cancillería dice que se pueden tramitar estas apostillas en línea desde su casa, desde su oficina, en cualquier lugar, durante las 24 horas del día, y el 60% de estas apostillas se está haciendo sin intervención humana en su elaboración. Ya no llegamos a la inteligencia artificial o a los robots juzgando, pero es un dato interesante para tener en cuenta cómo está funcionando en otros países. Sin perjuicio de los avances, de que veamos si el blockchain, si el código QR, si la tinta fluorescente ultravioleta, si llegamos a registros o sistemas universales como los que está proponiendo España y demás. Es decir, es un convenio de la década del 60 que perfectamente se ha puesto a punto y funciona en la actualidad. Contrapuesto a este ejemplo, con algo que no funciona así y que ha cambiado totalmente el paradigma, son los contratos legales inteligentes, todos aquellos contratos donde recibimos fondos, donde se cobra automáticamente, se retienen fondos en una cuenta, se recibe información. Muchas veces la pregunta es, ¿también se puede ordenar su autodestrucción? Y acá empiezan problemas que tienen que ver desde su calificación hasta el derecho aplicable y la jurisdicción. Son contratos, son inteligentes. Hay una internacionalidad natural global. Empiezan a aparecer nuevas relaciones jurídicas, ya no hablamos de B2B o B2C como los contratos comunes, ahora es B2B o B2C, pero mediado por el smart contract. Y aparecen problemas con relación a la jurisdicción y al derecho aplicable, que no tienen nada que ver con el paradigma de Savigny e implican un quiebre. En la jurisdicción ya no decimos cuáles son los jueces de un Estado o cuáles son los árbitros, sino cuáles son los órganos que tendrán jurisdicción. Y aparecen arbitrajes offline, aparecen arbitrajes online, aparece la Cámara de Arbitraje de Nanjing, o las cortes chinas de Internet, o centros especializados, o los propios contratos
donde ya tienen un contenedor administrativo del arbitraje y ante cualquier incumplimiento activan el mecanismo con un simple email y eso se lo mandan a una lista de personas que obtienen ese dato y tienen una X cantidad de días para juzgar esa cuestión. Algo que uno podría decir, esto es ciencia ficción o ficción jurídica. Y en realidad basta con entrar a la página de Cleros, que es creada por un argentino, pero que está de alguna manera puesta en Francia, para darse cuenta de lo que puede implicar de aquí a 10 años estos sistemas de contenedor administrador del arbitraje en contratos legales inteligentes que los usamos con un teléfono celular cada vez que hacemos una compra mínima, por ejemplo, por Internet. Y si nos vamos al derecho aplicable, también aquí hay un quiebre. ¿Cuál será? Ya no se dice cuál es la ley aplicable, cuál será el derecho, porque aquí empiezan a aparecer todas las normas del soft law. Hay un trabajo muy, muy bueno de Gisela Rull, donde dice, en realidad, cuál es el derecho y cómo nos planteamos el tema del consentimiento, el tema de la oferta, el tema de la recepción, ese tema del domicilio del cual hablaba Miguel Ángel, ¿no? La falta de ubicuidad, ya no podemos determinarlo por el lugar del domicilio, por el lugar del establecimiento del servidor, empiezan a quebrar. Y ahí la pregunta es, ¿hay una crisis de esta cuestión? Y se interponen como dos posiciones. Por un lado, toda la doctrina alemana que dice, es cierto que hay una crisis, este derecho hoy por hoy se puede resolver con el derecho aplicable a los contratos internacionales, pero hay que hacerles algunos ajustes. Y una variable de la doctrina francesa que dice, no, esto necesita un derecho que sea solamente para regir estos contratos legales inteligentes con otro tipo de conexiones que habrá que ver si son rígidas o flexibles, pero que no funcionan las que nosotros tenemos para los contratos internacionales. Con lo cual hay una vuelta a considerar de que el consejo es que en el derecho aplicable a estos contratos legales internacionales es la vuelta a la autonomía de la voluntad en su máxima expresión y un fortalecimiento de la lex mercatoria también a su máxima expresión, y ya no hablamos de la ley cibernética, sino la ley criptográfica. Y también acá tenemos problemas de quiebre, esa lex rei cita o esa idea de la ley del lugar de situación también quiebra. ¿Y por qué quiebra? Porque muchas veces esas criptomonedas o esos activos digitales que son intangibles no los podemos localizar en el domicilio de quién. No es domicilio del deudor de la prestación más características, no es lugar del domicilio del servidor. Cuando intentamos aplicar las normas incluso con los criterios que nosotros tenemos en nuestros códigos, digo, todos los códigos latinoamericanos, incluso el régimen europeo, empiezan a quebrar. Con lo cual, son temas que se están estudiando, son temas que todavía no tienen solución, pero lo que preocupa es cuando uno mira los sistemas de solución de controversias. Cuando uno entra en las páginas de estos sistemas como Cleros y otros más que administran el arbitraje, uno empieza a ver que las normas sobre derecho aplicable ya están fijadas en estos contratos legales inteligentes, y es una cuestión que también tiene que ver con el derecho del consumidor y con contratos comerciales. Es decir, hay una sinergia de cuestiones ahí para analizar, que no es este el momento, ¿no? La pregunta es, en este paradigma sabiniano, en este ecosistema digital, esa inteligencia digital, estos contratos internacionales, las criptomonedas, en realidad, ¿son un quiebre esta búsqueda del asiento de la relación jurídica? Y los alemanes dicen que sí, que en realidad todo esto se opone a la idea del centro local de la relación jurídica, con lo cual la doctrina alemana está buscando cuál es el mejor derecho aplicable a esta relación, algo así como el derecho más cercano, pero también viendo en cada uno de esos activos digitales, en cada uno de los contratos, lo cual no es sencillo, porque no únicamente nos lleva una materialización, sino una especialización de cada uno de los contratos en particular. Y finalmente, para terminar, los 2 minutos que me quedan, la pregunta, como decía Benedetti, en la razón solo entrarán las dudas que tengan llave, y en realidad yo soy sincero, yo tengo más dudas que certezas. Y cada vez que leo, que estudio estos temas, más preguntas me hago, pero no únicamente de la parte especial del derecho internacional privado. Me entran dudas de la parte general y empiezan a entrar en crisis todos los conceptos, ¿no? Y creo que en esta construcción normativa, con todos los ejes de la jurisdicción, del derecho aplicable y de la cooperación, en realidad lo que tenemos son laberintos, son caminos, son puertas, son salidas, pero nos encontramos en esa idea de construcción. Y yo no lo tomaría como Derrida en el sentido de disolver o de destruir, sino como la idea de Muirwad, ¿no? De repensar este derecho internacional privado para moverlo de un entendimiento técnico a uno político-social. Yo creo que hoy, más que nada, en este sentido es necesario. Y la idea de la construcción arquitectónica del sistema normativo, creo que esto tiene que ver con que
construir normas de derecho internacional privado en estos nuevos paradigmas no son producto de una mente singular. Y ahí habrá que ver las ideologías, las decisiones, las creencias, los valores, las técnicas y las tradiciones de cada uno de los países considerados individualmente, como también cuando se lo hace en la órbita de un tratado internacional o incluso en la órbita de la creación normativa vía soft law. Y volvería a Alicia, cuando uno lee todo lo que está pasando con la tecnología, ella dice, si conocieras el tiempo tan bien como yo, no hablarías de perderlo. Creo que es inminente trabajar sobre estos temas de derecho y tecnología en el ámbito del derecho internacional privado. Pero sin perder de vista una cosa, creo que es necesario, y coincido totalmente con Miguel Ángel, la idea de la humanización del derecho. Y coincido absolutamente con esa idea de Van Loon, que en el centro de todas las iniciativas del derecho internacional privado está el ser humano que va desde la persona, las familias, las empresas y otras entidades que cruzan esas fronteras, pero que la misión del DIP sea facilitar la vida internacional de las personas. Aquello que les enseñábamos a los alumnos en la primera clase de Carrillo Salcedo de la vida ecuménica de las personas y esta relación, bueno, yo creo que esa es la misión y que no hay que perder de vista qué es lo que se encuentra en el centro, incluso cuando hablemos de contratos inteligentes. Y obviamente estamos en una época de equilibrios, transiciones y cambios. Hay un montón. Me quedaría con esta idea de la pirámide a la arquitectura en red, del derecho del Estado a una pluralidad, de una idea de verticalidad o jerarquía a una idea de complementariedad que nos da la gobernanza, de un Harlem soft law, del derecho aplicable a la jurisdicción, de un derecho neutral a un derecho de los valores. Y un punto fundamental, hay un quiebre o un pase del elaborador de la norma al elaborador de las decisiones. Ese paso de la importancia del legislador al juez que tiene que aplicar. Quizás eso tenga que ver también con esa posición anglosajón y con esa idea, básicamente en algunos casos, del arbitraje. De la duplicación de ideas en los foros a una idea de coordinación, se nota en UNIDROIT, en UNCITRAL, incluso cuando trabajan con la Conferencia de la Haya, incluso con la misma OEA. Y algo que me parece que es fundamental en esta idea de gobernanza y construcción de un DIP. Pasamos desde el diálogo de las fuentes, del cual hablaba Eric Shane, a un diálogo de foros y diálogo de foros con la sociedad civil. Cuando vemos que se discute en UNCITRAL, por ejemplo, en el marco de arbitraje de inversiones, la posición de una ONG discutiendo ese tema, vemos que hay un diálogo de los foros con la ONG que representa un grupo ambientalista. Entonces, me parece que eso también es importante tenerlo en cuenta en esta construcción normativa. Y la idea de un ideal a una posibilidad. Es decir, volvemos siempre a las preguntas retóricas. ¿Hay política y derecho internacional, más que nada ahora en tiempos de coronavirus, esta catástrofe total? Hay, como decía Fernández Arroyo en su curso de la Haya, una decadencia del DIP unidimensional. ¿El DIP es todavía una disciplina estatal? ¿Qué es lo que pensamos sobre eso? Yo siempre soy de las que piensa que tiene que haber una sinergia constructiva, sinergia entre foro y sinergia entre actores estatales y no estatales en esa construcción metodológica. Y para finalizar, quedarme con esta idea. A mí siempre me ha resonado, fue el primer profesor en España que me dijo que el derecho internacional privado fue Espinar Vicente, que decía que era como una caja de resonancia de las transformaciones de la sociedad contemporánea. Y a mí eso fue algo que me marcó mucho, la idea de caja de resonancia, ¿no? Y lo llevo a la idea de vuelta de Tatiana Meckel de que el derecho internacional privado es un organismo vivo, está en constante evolución y por lo tanto es adaptable a los cambios del mundo actual, en el paradigma sabiniano o en el paradigma de la tecnología actual. Y creo que mirando la idea de Yuval Harari, en su obra de Sapiens, dice, no hay manera de salir del orden imaginado en esta idea de cambio de paradigma. Cuando echamos abajo los muros de nuestra prisión y corremos hacia la libertad, en realidad corremos hacia el patio de recreo más espacioso de una prisión mayor, que creo que nos está pasando a nosotros de ese cambio de paradigma de Savigny al del siglo XXI y del siglo XXI al próximo con la tecnología. Y como decía Max Planck, ¿no? El que ha llegado ya ha dejado de trabajar y ya no tiene como más que preguntarse. Creo que como nosotros seguimos estudiando y seguimos trabajando en derecho internacional privado, seguimos preguntándonos si tenemos más preguntas que respuestas en ese sentido. Y como todo en el derecho internacional privado y como todo en la vida, creo que reivindico esa idea de utopía al servicio de las personas. Del paradigma saviniano avanzamos y nos corrimos un paso más en la idea de la flexibilización de Batifol y del pluralismo metodológico. Nos volvimos a correr un poco más con la idea de un derecho internacional privado hacia la gobernanza global, y ahora nos tenemos que volver a correr un paso más
para el tema de lo tecnológico. Como Ítaca y la Ítaca de Cavafis, digo yo, en realidad lo importante es el camino y hacia dónde vamos, y volver a reivindicar más allá de todo un derecho internacional privado que esté al servicio o a función de las personas y que realice esas soluciones justas con ese paraguas del acceso a la justicia como derecho humano fundamental. Creo que eso es lo que todos como profesores, como jueces, como abogados o como árbitros tenemos que intentar construir como sistema de, aplicar y construir como sistema de derecho internacional privado actual. Muchísimas gracias. Paula, felicitaciones. Muchas gracias por todo lo que has compartido con nosotros, como lo han hecho Miguel Ángel y María Blanca. Y me tranquilizó un poco ver el dibujo de Escher al final, porque cuando vi en tu aplicación, en la parte de tecnología, las escaleras todas mecanizadas, dije, pobre Escher, ¿dónde nos ha quedado? Pero bueno, veo que todavía siguen vigentes sus maravillosos, impactantes dibujos. Bueno, muchas gracias. Yo soy un amante de esa litografía, porque me parece que uno desde el arte reivindica lo que ya Boaventura Sousa Santos decía de la sociología, usted, un neurotwinning. El sistema jurídico es la construcción, y en esa construcción hay un montón de cosas, hay escaleras mecánicas, hay escaleras donde uno sube, hay algunas que son en caracol, hay otras que son mecánicas, hay claros, hay oscuros, hay pasadizos, es como la idea de Calvino de las ciudades invisibles, no hay tanto en el sistema jurídico de derecho internacional privado. Me acuerdo de un trabajo de María Susana reivindicando esa idea de la previsibilidad y la seguridad en materia de la niñez y la flexibilidad luego para aplicarlo, ¿no? Digo, cada uno de esos pasadizos del derecho comercial, del derecho de familia, del derecho tributario, del derecho... tienen tantas cuestiones para ver, y creo que sigue siendo la idea de una construcción, no es, por lo menos mi opinión es que no es algo rígido. Y sí creo que por lo menos podemos apelar a la sensibilidad del ser humano, no sé, de nosotros al menos como profesores. O sea, si nosotros no tenemos sensibilidad y no somos profundos frente a estas cosas que pasan en la vida diaria, mal podemos creer que los que construyen las normas lo hagan con esa insensibilidad de tratar de poner esas normas al servicio de las personas de a pie, ¿no? Entonces, sí reivindico esa litografía de Kerr, pero siempre. Sí, perfecto. Y eso me hace acordar también a la obra Metamorfosis, también de Escher, en la cual él da un comienzo y va teniendo unos cambios tan impresionantes hasta que luego se va sintetizando y vuelve al inicio. Es un poco esto que estamos hablando hoy. Bueno, creo que tenemos algunas preguntas. Adriana Vila. Sí, María Gloria Bottiglieri tenía una pregunta para el doctor Ciro Caldani. María Gloria. Bueno, muchísimas gracias, y primero felicitar porque realmente fueron brillantes las tres exposiciones, un lujo, no pude moverme de la silla, preferí quedarme con sed antes que ir a buscarme un vaso con agua para no perderme nada. Sí, la pregunta que había planteado era para el doctor Ciuro, pero en realidad, después de escuchar a María Blanca y de escuchar también a Paula, quedo en shock. Y quedo en shock porque creo que, y la pregunta es para los tres, si todavía tiene sentido seguir hablando, no solo nosotros, sino seguir transmitiéndoles a nuestros alumnos que el contenido del derecho internacional privado está dado por el problema de jurisdicción internacional, por la ley aplicable y por el reconocimiento y ejecución de sentencias. O si no creen ustedes que es necesario un cambio inminente en los programas para insertar todas estas nuevas cuestiones. Cualquiera de los tres que me quiera contestar. No sé, María Blanca, gracias. Ay, perdón, estabas coordinando vos, Adriana, qué error, perdón.
No, no hay problema, como dijo para cualquiera de los tres, pero hablaste, está correcto. Yo creo que lo que pregunta María Gloria, por ahí se puede hacer un paralelo con lo que explicó Paula de la apostila electrónica. Es decir, la vieja convención del Haya del 61 nos sigue sirviendo, está ayornada, aunque su texto no se haya modificado, con la apostila electrónica. Yo tengo para mí que podemos seguir con jurisdicción, derecho aplicable y cooperación internacional desde mi punto de vista, y creo que podemos seguir con eso, porque muchos de todos los nuevos desarrollos no dejan de conectarse con estas cuestiones. Sobre todo me parece que hay una inmensa, inmensa cantidad de cuestiones que pasan por la cooperación, por la cooperación en sentido bien amplio. Así que mi idea es que podemos seguir con esto. Gracias. No, muchas gracias, María No Blanca. sé si ¿Puedo agregar algo? Si hay tiempo. Por supuesto. Que coincido absolutamente con María Blanca. Yo creo que los tres ejes fundamentales del DIP siguen siendo primero jurisdicción, después derecho aplicable y después cooperación, aunque en los programas muchas veces para explicar pedagógicamente empecemos primero por el derecho aplicable y después por la jurisdicción e invertamos el término de cómo se da en la realidad. Lo que sí creo que necesitamos ayornar en los programas es incorporar algunos temas que no damos porque los programas son bastante antiguos, o intentar hacer una suerte de flexibilización. Y eso creo que no depende tanto de los profesores, sino de la cantidad horaria que tenga cada universidad asignada a la materia, de los cursos si son promocionales o no, si se pueden hacer workshops sobre determinadas temáticas, porque así como avanzar con el tema tecnológico, también es necesario avanzar con el arbitraje y también es necesario avanzar con la mediación internacional, con temas procesales. Lo que no se queda en el grado va al posgrado, digo yo, y a veces en un sistema como el de Argentina tenemos una universidad pública en el grado y un posgrado que es pago. Entonces creo que hay muchas más variables a veces que inciden que no tienen que ver con esa configuración tan pura y dura del derecho internacional privado que coincido con María Blanca al 100%. Creo que seguimos dejando los esquemas, y para mí es la parte general, es la parte medular del derecho internacional privado. Si no explicamos eso y si no le transmitimos eso a los alumnos, no hay manera que después estudiemos ninguna de las otras cuestiones sustanciales sin ese nivel de análisis, ¿no? Gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Escuchan? Doctor Ciuro, ¿cómo no? Sí, yo quiero decirle que estoy muy de acuerdo con lo que ha respondido María Blanca y también Paula, ¿no? Yo creo que en realidad en esta época en que hay un enorme cambio de era, porque no es un cambio de edad, sino de era de la historia, ha cambiado la era de la historia. Savigny vivió en una era que ya no existe. Vivimos en la era de la ciencia y de la técnica revolucionarias y de los derechos humanos, y tenemos en cuestión problemas fundamentales como el porvenir mismo de la especie humana. Dicho esto, yo creo que deberíamos decirle a los alumnos que no hay camino, que se hace camino al andar. Está bien. Muchas veces la literatura dice cosas que son más profundas de lo que el mismo autor puede haber pensado en su momento. No hay el programa, sino hay el programa que vamos ajustando de acuerdo a las necesidades de la vida, a las necesidades del curso. Con todo el respeto del mundo, comprendo que todos los profesores quisieran tener el curso más largo del mundo, pero los alumnos tienen una sola vida y tenemos que adecuarnos a la vida de ellos. Entonces, siempre existe una posibilidad importante de contestar profundamente, con pocas palabras, cosas que sirvan para toda la vida. El derecho internacional privado es una escuela de vida, como el derecho es una gran dimensión de la vida. Entonces, lo que tenemos que hacer es aprovechar para enseñarles, o explicarles, o ayudarlos
a caminar el camino de un derecho internacional privado que seguramente será distinto del que yo conocí y que el que ustedes conocieron. Tenemos que decirles que hay grandes objetivos del derecho internacional privado, grandes objetivos del derecho, y explicarlos en el tiempo que sea necesario. Cuando yo era chico, leí un relato de un rey que había pedido a unos sabios que hicieran una biblioteca explicándole el saber de la humanidad. Pero los sabios demoraron muchos años y cuando fueron, el rey era viejo. Entonces le dijo que se lo explicaran en un solo tomo. Y ellos demoraron en hacer el tomo y cuando fueron, el rey se moría. Y entonces les dijo, díganme en pocas palabras, porque ya no puedo leer todo. Y entonces ellos le dijeron en 3 palabras. Si yo les dijera, el hombre nace, trata de vivir plenamente y muere. Y eso me parece que es una cosa simple. En esa vida plena está el derecho. El derecho es en la vida, sirve en la vida, y el derecho internacional privado es una dimensión maravillosa de eso. Yo tuve la suerte de conocer a través de un gran maestro el derecho como despliegue, el derecho internacional privado como despliegue importantísimo del derecho. Y esto es lo que yo creo que hay que hacer. No hay que pensar en este camino o aquel camino. Los caminos que sean necesarios, los métodos que sean necesarios para llegar al objetivo. Lo que tenemos que tener claro, me parece que es el objetivo, que es en definitiva la vida más digna que se pueda dar a cada ser humano. En la dignidad de los demás está nuestra propia dignidad. El derecho internacional privado es una garantía de la dignidad de los demás. Ergo, es una garantía de nuestra propia dignidad. Muchas gracias a los 3, realmente brillantes las respuestas. Muchísimas gracias, la verdad que muchas gracias. Quisiera darle la palabra a la doctora Ana Julieta. María Susana, ¿necesitas ayuda para habilitar? Ya está, ya habilité, si no lo podía, no podía encontrar. En realidad estoy tan conmovida por las conferencias en las que hemos, uno dice escuchar, pero como se escuchan desde el corazón, la verdad es que conmueve porque es muy profundo lo que se ha dicho hoy y las reflexiones en todas las conferencias. La verdad que siempre este es un lugar no solo de encuentro, sino de mucha renovación de nuestra vocación y de mucho aprendizaje. Yo voy a ser muy breve porque las conferencias han sido muy magníficas. Y he pensado mucho en este tiempo, en estos 6 meses de un aislamiento muy importante como el que estoy teniendo. Bueno, todos a su manera probablemente, pero que en realidad tal vez estábamos un poco cómodos en nuestra idea del pluralismo metodológico, la idea de confiar en las líneas de gobernanza mundial, global, y no sé si habíamos advertido que una cierta desintegración del hombre, es decir, esa visión del hombre light. Cuando estalla la pandemia y afecta de tal manera a todo el mundo en una gran tragedia, uno reflexiona sobre lo verdaderamente humano en el hombre y creo que estamos haciendo resistencia a la desintegración del hombre. Porque fíjense que todos los pensamientos que vamos sugiriendo van por ese camino, porque si buscamos flexibilidades es para la adecuación al caso, para hacer algo más ajustado a la justicia del caso. Si se elaboran en ámbitos privados principios como los
maravillosos principios ASADIP del acceso transnacional a la justicia, vemos que siempre hay un plus, hay una mirada a la parte débil que tal vez no estaba recogida en las legislaciones nacionales, por más modernas que fueran. Entonces, hay como una inclinación a rescatar lo más humano. Fíjense ustedes que la transformación que hemos tenido en la enseñanza también nos ha obligado, por el hecho de ser una enseñanza virtual, y hemos perdido el calor humano de la enseñanza presencial, esa confianza que el alumno tiene en su maestro que está allí presente, pero hemos tenido que esforzarnos por favorecer un pensamiento en el estudiante, porque como no le podemos tomar exámenes conceptuales, porque los libros son exámenes domiciliares, y los estudiantes por WhatsApp se comentan todo y hablan todo, tenemos que hacerlos pensar. Entonces recuperamos aquello más propio, que es un enfoque holístico, como hemos dicho acá, un derecho internacional privado holístico, donde debe poner en funcionamiento como si el cerebro del estudiante fuese la más maravillosa computadora, que no va a funcionar automáticamente, sino también integrada con todo el plano emocional. Entonces, hemos fomentado el pensamiento del estudiante, porque en estos tiempos no teníamos posibilidad de desarrollar otro tipo de enseñanza más conceptual como en otra época. Entonces a mí me parece que estamos haciendo y nos ayudamos a hacer como una vuelta a ese derecho internacional privado al servicio o a favor de lo que sirve al hombre, como concluyó la conferencia de Paula. Es decir, yo estoy profundamente convencida de esto, creo que hay muchos signos, porque frente a la idea de que si buscamos solamente la eficacia, la rapidez, la celeridad, que el hombre esté libre para seguir produciendo, caemos en una tentación del utilitarismo, pero de repente se prende un faro rojo que nos dice, no podemos revertir una vida social cristalizada y que tenemos que respetar esa vida social que se ha generado en extraña jurisdicción, y aparece el método de reconocimiento, que no es más que la antigua idea de que hay que respetar los derechos subjetivos del prójimo y no los podemos desbaratar con un pensamiento complejo que las personas no entienden. Entonces, la verdad me siento que hemos tenido un panel que favorece esta tendencia a la resistencia que yo tengo en todos estos meses y a combatir al hombre light. Es decir, la verdad es que me parece que, no sé cómo será el futuro, y probablemente yo ni siquiera esté presente, pero mi aporte de hoy es favorecer el pensamiento del estudiante. Y les agradezco a los expositores de hoy, que me han parecido magníficos. Muchas gracias, María Susana. Me ha pedido la palabra el doctor de Marsilio. Bueno, primero felicitarlos porque ha sido muy interesante las exposiciones de todos. Y me parece interesante hacer un cruce entre lo que dijo Paula y lo que dijo el doctor Sciuro en su comentario de recién. Y también lo mencionó la doctora Nutakela, en términos de no descartar los elementos básicos. En este sentido me parece que si utilizamos una concepción de paradigmas, una concepción al estilo de Kuhn, estamos excluyendo elementos. Porque los paradigmas son contradictorios, son inconmensurables entre sí en términos lingüísticos, y por lo tanto necesitamos ir hacia visiones epistemológicas más inclusivas. Por ejemplo, se me ocurriría pensar en Lakatos y pensar que el conflictualismo, la idea de jurisdicción y la idea de cooperación son cinturones protectores de ese movimiento originario que generó un gran desarrollo del derecho internacional privado. No lo podemos dejar de lado. No estamos en el mundo de Savigny y no estamos en la idea de la estatalidad fuerte, del Estado común
elemento central, pero el Estado sigue teniendo que estar presente porque es el único instrumento jurídico que permite la protección del más débil. Si no está el Estado, no hay forma. Aún yendo en contra del Estado, como son los sistemas de jurisdicciones de derechos humanos a nivel internacional. La pregunta y el sondeo que hago es, ¿hay posibilidades de no pensar en términos de exclusión? Porque entiendo que algunas de las exposiciones han estado sobre la margen o sobre el margen difuso de esto o lo otro. Y me parece que no debiera ser así. Muchas gracias. Bueno, no sé si alguno quiere hacer un comentario sobre lo que manifestó recién el doctor de Marsilio. Doctor Ciuro, deme Decía que hace tiempo pensamos, muchas personas, que los seres humanos pueden rimar o i. Los que riman o son luchadores generalmente agresivos y pueden producir grandes daños. Me parece que hay que rimar i. Hay que rimar integrando. Hay que rimar en la plenitud de lo humano. Eso en el derecho internacional privado y en la vida en general. Voy a decir algo que no tiene mucho que ver, pero para mí sí lo tiene en mi vida y me permito expresarlo. Yo creo que el mundo actual genera muchas grietas, pero la Argentina está demasiado prisionera de la imposibilidad de integrar a todos los sectores de su convivencia. Si la Argentina rimara i, muy otras y superiores serían las posibilidades del país y de cada uno de sus habitantes. Muchas gracias, doctor. Adriana, no sé si puedo. Sí, por supuesto, Paula, sí. Comparto lo que dice Miguel Ángel y me parece absolutamente profunda su reflexión. Y creo que en el caso de lo que planteaba Ernesto, en algunos casos es o, yo creo que siempre tiene que ser y depende del ámbito. Creo que el Estado, hay ciertos lugares, incluso lo hemos visto en el caso de la pandemia, donde nos enfrenta a ese choque y donde antes decíamos todo es internacional y sin embargo ahora hay reivindicaciones que son nacionales y por temas de incumplimientos de contratos o de fuerza mayor o de excesiva onerosidad empiezan a surgir temas que tienen que ver con el orden público, con las normas internacionalmente imperativas, es decir, hay una vuelta también al poder del Estado en cuanto a la reglamentación, pero por el otro lado también aparecen otras normas creadas por los actores privados. Aparece desde el secretario de la Corte de Arbitraje diciendo que a diferencia del Poder Judicial que entra en cuarentena, la Corte no y sigue haciendo y que puede tener un arbitraje acelerado. Aparecen normas de la CCI sobre hardship. Y empieza a moverse toda una cuestión. Esto me hace acordar a ese debate sobre si lex mercatoria sí o no. Y yo creo que es como decía el suizo Dasser, lex mercatoria, cuándo y dónde. Dónde sí el Estado y dónde no. Y hay ámbitos del Estado, o hay ámbitos, mejor dicho, del derecho donde el Estado es el actor principal y creo que debe seguir siéndolo. Incluso aún en la tecnología donde hay una reivindicación de los actores no estatales, temas que tienen que ver con transparencia de la información, con corrupción, con tema de lavado de activos, hay una vuelta también en ese sentido. Entonces, creo que no son parámetros excluyentes, sino que tienen que ser parámetros de colaboración. Si no hay sinergia en esas cuestiones, no vamos hacia una regulación que al menos contemple la totalidad de las cuestiones, ¿no? La cuestión será cómo se integran en esa construcción o en esa regulación y qué poder tienen cada uno de los grupos para hacer valer sus posiciones en cada uno de los foros. Ese es otro tema diferente. Bueno, muchas gracias. Damos ¿Puedo por agregar? terminado No. con el Bueno. intercambio. Perdón, doctor. No, sí. No. Le doy la No, palabra, sí, no por supuesto. Yo quería decirles, les dejo como una idea, ¿no?
a mí me parece primero que el derecho internacional privado como internacional tiene que ser intercultural, primera cosa. Pero la segunda cosa es decir, intervital. No se debe hablar de Estado, se debe hablar de vida de la gente, vida colectiva de la gente. Pero además de eso, me parece que el Estado, como lo conocemos, está quedando obsoleto. ¿Por qué se necesita un avance de estatalidad mundial? Se lo digo porque la pandemia ha puesto en evidencia que se necesita gobernanza mundial de la salud. Y así como se necesita gobernanza mundial de la salud, se necesita gobernanza en algunos aspectos de la vida de las que hoy también se ocupa el derecho internacional privado. De modo que me parece que hay que pensar que tiene que haber Estado, pero tal vez un Estado integrado y un Estado que supere los moldes locales, porque la empresa es la empresa vital de la humanidad. Muchas gracias, Bueno, muy doctor. bien, muchas gracias. Bueno, ahora sí, damos por terminado el intercambio. Señor director de la sección, le doy la palabra. A ver, quiero hacer un poquito. Muchas gracias. Ahora lamento los inicios que tuvimos un poco tardíos por los problemas de conexión. Cuando me fui contactando con los 3 expositores, todos dijeron, bueno, no hay problema, se va a solucionar. Y el doctor Ciuro Caldani me dice, pero era eso, pensé que pasaba algo importante. Eso se va a solucionar. Y efectivamente se solucionó. Nos llevó a que comenzáramos unos 30 minutos más tarde, quizá por todas estas cosas. Pero ello sí nos permitió tener en estos últimos momentos las palabras de despedida en boca de Marta Tejerizo, la presidenta de la Asociación Argentina de Derecho Internacional, que nos iba a dar las palabras de bienvenida, pero me parece maravilloso que nos dé las de despedida de esta actividad que ha sido muy fructífera y nos deja pensando o quizá nos hace dar cuenta que tenemos que pensar. Muchas gracias. Así es. Gracias, Guillermo. Y gracias a toda tu sección que ha sido maravillosa. Unas palabras voy a dedicarle, lógicamente, en nombre de la asociación, a los disertantes. Doctor Ciuro Caldani, como siempre, sus palabras tienen una profundidad que solamente los sabios como usted nos pueden movilizar profundamente. Esa frase, humanizar el derecho, ha calado muy hondo en mis entrañas. Gracias, doctor. María Blanca, tus investigaciones y conclusiones siempre sobre un tema de tanta actualidad nos enriquecen y nos hacen reflexionar sobre lo que sucede hoy en este mundo cada vez más interdependiente y globalizado. Gracias, María Blanca. Paulita, gracias por hacernos parte de tus conocimientos. Son fuente para los que ejercemos esta hermosa profesión tan dinámica en estos tiempos. Y permítame, doctor Ciuro, hacer un recuerdo a Savigny. Decía Savigny en uno de sus libros que el derecho debe ser la medida de cada pueblo, de su espíritu, al igual que lo que es el lenguaje. Entonces decía, encontrar el derecho se hace por medio de la historia, para que luego lo estudien los juristas. Y es lo que ha hecho este grupo de estudiosos, incluido usted, lógicamente, que tienen tantas ganas de situarnos en esta época de la virtualidad y la aparición de todos estos nuevos paradigmas. Gracias a los disertantes y gracias, Guillermo, a tu sección, que ha sido fantástica la exposición. Los quiero mucho y merecen un aplauso todos ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos por participar. Muchas gracias. Y a todos los participantes. A todos y a todas por estar presentes. Muchísimas gracias. Se lo merecen. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a todos.
Bueno, muchas gracias y ya los estaremos contactando nuevamente frente a alguna nueva actividad que propongamos. Hasta luego. Gracias, Hasta pronto. chao, hasta luego. Gracias por todo. Gracias. Fabuloso. Chao.